Hola, mi nombre es Alfonso Bañuelos, pastor de la Iglesia Amor Divino en Ciudad Juárez, Chihuahua. Les saludo con todo respeto y con toda reverencia a mi Señor y Dios Jesucristo. Y agradeciendo estos medios que nos permiten predicar la palabra sin ningún costo. Bueno, pues he tenido que buscar un nuevo tema y el Señor me lo ha dado y quiero exponerlo con todo respeto, le decía hacia usted que amablemente me brinda su atención y que nos vemos por estos medios cada 8 días más o menos. Bueno, pues el tema de hoy no es muy popular. Se trata de un grupo que ha existido históricamente en la iglesia y ese grupo está denominado por el mismo Señor como paja, como cizaña y como ganado caprino, como los cabritos. Así es que voy a iniciar con esto. Buscando en la Santa Escritura me encontré que el profeta Jeremías, en el capítulo 23, espero que tenga ahí su Biblia, se la ponga cerca y empecemos a escudriñar la palabra bendita de nuestro Dios. Él nos dice en Jeremías 23, versos 28b, la última parte del 28 y el 29. Dice a la letra, en el nombre de nuestro Señor y Dios Jesucristo: ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Lo repito, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Verso 29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, o como martillo que quebranta la piedra? Bueno, aquí vemos que el Señor está haciendo una comparación entre la paja y el trigo. Y no necesitamos ir a la universidad para ver que estos dos elementos son totalmente contrarios el uno al otro. Uno se parece al otro, pero la diferencia es que no da fruto. Esa es la cizaña. Sin embargo, el trigo es altamente alimenticio, no solamente para el ser humano, sino para los animales en general, todos aquellos mamíferos que lo comen, y algunas aves también que lo llegan a ingerir. También es bueno para esto. Pero el Señor está haciendo una comparación entre la paja. Estaba viendo que tanto la paja como el trigo, cuando se encuentran juntos en el mismo sembradío, en el mismo campo, están consumiendo los nutrientes que el subsuelo provee y están consumiendo también el oxígeno, la luz del sol, el agua, todo. Sin embargo, el campesino no pensó sembrar paja y hierba en su sembradío. No fue así. Él siempre mandó la semilla del trigo y fue la semilla la que entró en cada uno de esos surcos. Y fue la semilla la que dio ese tallo de la planta del trigo. Él no esperó que se saliera por ahí la hierba. Sin embargo, como conocedor del campo, sabe perfectamente que hay hierba parásita. Y esto es muy fuerte, término gramatical. Parásita es muy, muy fuerte. Quiere decir el que vive a expensas del otro. Eso quiere decir literalmente. De tal manera que ambos están allí. Y el profeta Jeremías, por el Espíritu Santo, hablando precisamente de Israel, dice: ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué relación tiene la una con la otra? Y eso nos lleva verdaderamente a entender que dentro de cualquier congregación humana, de cualquier grupo humano, socialmente hablando, laboralmente hablando, pues nos vamos a encontrar con personas que no están muy de acuerdo con la política de la empresa,
o no están muy de acuerdo con el equipo deportivo, o no están muy de acuerdo con X y Z. El problema está cuando esas personas están incluidas dentro de un grupo santo, dentro de un grupo escogido por el Señor, que es la iglesia, la eclesía, donde se reúnan los eclectos, los santos, los apartados de las tinieblas y traídos a la luz. Y entonces hay cierta relación de movimiento no deseable y no deseada que resulta históricamente en la Biblia. Pero no es el Señor Jesucristo quien habla primeramente sobre eso en la parábola de la cizaña, sino que viene desde el Antiguo Testamento y el Señor hace una comparación. En el siguiente verso nos dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Señores, el mensaje del Señor no es popular, no se vende, no es comercializable. Claro que no, porque la palabra del Señor dice la Biblia que es como fuego. Y si nosotros entendemos el elemento fuego, que es el que puede purificar el metal, si usted pone en un crisol a hervir allí, a licuar la plata, el oro, simple y sencillamente va a empezar a salir una cosa mugrosa, color negruzca, ahí aparece arriba, y eso, por aquí puse el término, déjenme ver si lo encuentro rápido, es escoria, es la palabra, escoria. Aparece la escoria, y para arreglar el templo del Señor en el Antiguo Testamento usaban oro de Ofir. El oro de Ofir era 3 veces refinado. Lo refinaban la primera vez, es decir, lo licuaban, lo ponían a fuego fuerte y entonces salía la escoria. Quitaban la escoria con algún instrumento y dejaban que el metal se solidificara otra vez, volviera a su estado natural. Luego lo volvían a hervir, a licuar, bajo fuego, muy fuerte. ¿Y qué pasaba? En la segunda ocasión todavía salía escoria. Y esa escoria le quitaba belleza, le quitaba valor. Y en otros metales la escoria le quita resistencia. Entonces hay que licuarlos, hay que hacerlos para quitar la escoria. Luego en la tercera ocasión que se ponía a alto fuego el oro, ya salía suficientemente limpio como para utilizarlo de adorno en las paredes y en los utensilios que iba a ocupar el templo y las cosas del templo en el Antiguo Testamento. Pero para poder entrar de lleno en lo que es este tema, la cizaña, quien nos habla perfectamente y claramente es nuestro Señor y Dios. Discúlpeme, yo tengo problemas con mi ronquera. Por favor, discúlpeme. Vamos, por favor, acompáñeme al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 13. Allí vamos a leer desde el verso 24, 13, 24 de Mateo. Muy bien. Y dice así, vamos a leer del 13, el 24 y el 25. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Bueno, cuando usted enciende la mecha de la dinamita que se usa en los tiros de las minas, necesita saber qué tan larga debe de ser la mecha para que usted pueda irse y el efecto no le alcance.
¿Por qué? Porque la mecha va a llegar el momento en que se termine y entonces el fuego va a llegar a hacer explotar el explosivo. Bueno, el diablo eso hace. Él no se queda. Él deja la semilla. Y nuevamente los nutrientes del subsuelo que bendicen al trigo va a hacer crecer indefectiblemente a la cizaña, porque es una semilla parásita que está dentro del mismo sembradío. Todos los nutrientes los toma también debilitando al trigo. Esa es la labor, debilitar al trigo. Por eso el buen campesino va y arranca la hierba para quitarle ese competencia que va a tener el trigo para poder salir saludable cuando los nutrientes también están dividiéndose entre dos. Aquí, tengo la otra Biblia acá, en Hechos 20, 26 al 30, fíjense lo que nos dice el apóstol Pablo, y aquí hay el paralelismo, aquí hay pasajes que se pueden entender muy bien sobre el tema es la cizaña. El apóstol Pablo dice, por tanto, dice Hechos 20, 26 al 30. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehuido anunciar todo el consejo de Dios. Una de las cosas que caracterizaron al apóstol Pablo es que no tenía pelos en la lengua. Es decir, hablaba las cosas tal cual. No le quitaba el filo como se le ha quitado el filo a la palabra. Ese va a ser otro tema. Y así se va a llamar. Y le quitaron el filo a la palabra. Y le quitaron el filo. Déjeme mover un poco la cámara. Ahí está. Muy bien. Dice, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehuido anunciar todo el consejo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros los predicadores tenemos una grande responsabilidad delante del Altísimo de hablar la palabra tal cual, sin quitarle, sin ponerle, tal cual, como está. Tomar la forma literaria, así como está. Y dice, por tanto mirad por vosotros, es el siguiente verso. Aquí está haciendo un señalamiento directo a los líderes de la iglesia. Por tanto, mirad por vosotros. Es decir, si nosotros no estamos capacitados suficientemente para enseñar a los demás creyentes que el Señor va a traer cada día, que van a ser salvos en la iglesia, pues entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué les vamos a enseñar? Luego, cuando nosotros nos metemos en la labor de arroparnos de tanto trabajo y descuidamos nuestra primera función y obligación, que es leer la Santa Escritura y pedirle al Señor, ¿qué voy a hablar? ¿Qué es lo que le voy a dar a tu pueblo? No sacarlo de aquí ni sacarlo de allá, porque también ahí en Jeremías nos habla de ese problema, de los profetas que se robaban el mensaje del otro problema y Jehová no habló. Se robaban el mensaje de otro profeta y el Señor no había hablado a través de esa persona. Estaba copiando lo que había escuchado. Tenemos que pedirle al Señor que en nuestro corazón, en nuestra mente nos diga. Y no agarrar los libritos y leerlos y escudriñarlos. No, Señor. El trigo necesita buena agua de vida para que crezca bien, que crezca saludable, que tenga buenas raíces. Y nosotros estar vigilando la hierba que está por ahí. Y le voy a decir por qué nomás vigilando. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño. Segundo lugar. No es primero. Nosotros como ministros hemos puesto en primer lugar al rebaño. Pero señores, el rebaño no es la primera persona que se tiene que cuidar en una iglesia. Somos nosotros. Nosotros los ministros. Nosotros oramos por todo mundo. Pero todo mundo está ocupado ese personaje.
y no ora por nosotros. Nosotros le servimos a todos los hermanos, los demás están ocupados. No pueden hacerlo. Y entendemos eso. Pero si nosotros no miramos por nosotros mismos, ¿cómo vamos a cuidar el rebaño en donde el Espíritu Santo nos puso por obispos? ¿Cómo los vamos a sobreveer? Ese es un supervisor. ¿Cómo vamos a estar viendo dónde anda y auxiliado por los perros ovejeros que son los líderes de las iglesias? Los perros ovejeros están dando vueltas en sentido contrario alrededor del rebaño, siempre cuidando por dónde sale aquella oveja o aquel lobo vestido de oveja o aquel que está manejando el grupo que va a dividir la iglesia. Escuchen lo que les estoy diciendo, porque no estoy hablando solamente por hablar. Ya son 34 años en el ministerio y 2 divisiones que se han hecho. Miren, dice aquí, y por el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para alimentar, apacentar, es alimentar a la iglesia de Dios, la cual Él ganó por su propia sangre. Con este verso los testigos de Jehová caen de espaldas. Porque dicen que Jesucristo no es Dios, pero la Biblia lo dice que sí. Sí dice, la cual Dios ganó por su propia sangre. Cierro el paréntesis. Muy bien. La primera advertencia que en este pasaje el apóstol Pablo hace, aquí es donde está hablando ya de la cizaña. Porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entrarán. ¿Qué fue lo que pasó en la versión donde el Señor nos está hablando de la parábola de la cizaña? Y los hombres durmieron. Y entró el enemigo y sembró junto al trigo cizaña y se fue. Eso nos dice en Mateo 13. Pero acá, en Hechos 20, 26 al 30, le voy a seguir leyendo. Porque yo sé que después de mi partida, no está hablando el apóstol Pablo de morir. Está hablando que tenía que ver casi toda Asia. Tenía que ir a ver muchas iglesias. Tenía mucho trabajo. De veras, era un verdadero apóstol. Nada que ver con estas otras personitas que se llaman así. Y después vamos a hablar sobre eso. Nada que ver. Yo quiero mostrarles quiénes eran también los profetas del Antiguo Testamento y lo que pasaron. Y luego los compara con los de ahora, con los voceros. Cierro el paréntesis. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Qué es lo que quiere el enemigo sino destruir la iglesia? Con falsas doctrinas, dividiendo la iglesia, poniendo en tela de duda al pastor y a los ancianos que deben estar en las iglesias. Debe haber personas, son 2 grupos los que cuidan del rebaño, son 2. El Señor puso nomás 2. Yo no creo en los copastores. Un día mi pastor me dijo, Poncho, ¿qué piensas de los copastores? Que son contrapastores y mañana tienen otra iglesia allá. Y me dijo, entonces, ¿cómo se manejaba la iglesia al inicio, Poncho? Así como dijo el Señor. El apóstol Pablo siempre les decía a sus discípulos que los ponía enfrente de las congregaciones, ordenen ancianos, pongan diáconos que sirvan las mesas, pero los ancianos velen por la sana doctrina. Si hubiera habido ancianos, el rapto no entra. Esa teoría se cae, porque los ancianos hubieran dicho, perdón, esto no existe de 19 siglos atrás. ¿Cómo vamos a aceptar esto, pastor? El pastor no es absoluto. Tiene un grupo de ancianos y sobre todo el Espíritu de Dios que es el director de la iglesia. Seguimos. Después de mí van a entrar y no perdonarán al rebaño. La segunda advertencia que el apóstol Pablo nos dice. Y de vosotros mismos. 2 frentes que tenemos que ver. La gente que entra
y la gente que está. Si queremos cuidar la iglesia, tenemos que estar bien atentos a lo que llega, Porque no todo el que desciende de Israel es israelita, dice la palabra de Dios. No, hermano, no es así. Son los escogidos los que van a entrar ahí, los llamados del Señor. Y cuídelos como se cuida usted mismo. Y dice la Santa Escritura, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿De dónde viene la perversidad? ¿No viene del mal? ¿No viene del averno? De aquel terrible que le rechinan los oídos cada vez que escucha el nombre de Jesucristo. Dice, y se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí. Aquí está la división. Para arrastrar tras sí a los discípulos. Iglesia, la cizaña tiene que estar allí. Debe de estar allí. Y ahorita la misma palabra del Señor nos va a decir por qué tiene que estar allí. Bien. Eso fue Mateo 13, 24, 25. Vamos a seguir más adelante. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. ¿Se fija? Los nutrientes hicieron efecto en ambas plantas. Una que es preciosa. Si hubiera trigo en todo el mundo, habría bonanza. Se terminaría mucho el hambre, porque el trigo es magnífico. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vamos a leer hasta el verso 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena cizaña en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? ¿No sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene cizaña? Si ya el Señor les dijo arriba que había venido un personaje y había sembrado y se fue. Nos vamos a Romanos capítulo 16, 17 y 18. Córrale. Romanos 16, 17 y 18. Está después de Hechos. Ahí lo tenía usted de Hechos ya. Dice el apóstol Pablo, nuevamente, la doctrina cristiana viene de la boca del apóstol Pablo. Es lo máximo. El 80 y tantos %, el 90 diría yo, viene del Espíritu del Señor en ese asesino de la iglesia que el Señor lo hace apóstol. Dice en Romanos 16, 17 y 18, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. ¿Se fija cómo se liga una cosa con otra? Acá está todavía en el libro de los Hechos. Está plantando iglesias. Acá ya está hablando con la iglesia de Roma. La iglesia de Jesucristo en Roma. Para que no me vayan a malentender. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. ¿Dónde es donde ataca el enemigo? Sino al dogma, a la doctrina, a la roca, donde se sentaron, se estuvieron, edificaron o sobreedificaron los profetas y los apóstoles, que es Jesucristo. Porque la doctrina verdaderamente viene de nuestro Señor y Dios. Y el enemigo, si divide, vence. Todos aquellos que fueron sembrados en esas iglesias, ahí nacieron, allí quédese. Hasta que el Señor le llame a su presencia. O si bien el Señor quiere usarlo como líder, sírvale al Señor. Porque también de los ancianos surge el ministerio. Dice aquí, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido
y que os apartéis de ellos. Qué tremendo. Se apartan. Pastor, no debe haber divisiones, sí. Aquí sí. En este caso sí. Porque si usted sigue apapachando a esas personas, creen que están bien. Aunque usted tenga que saludarlo, usted sabe perfectamente que esa persona, mire, yo creo esto, y esta es la opinión muy humilde de este siervo de Dios. Si la cizaña está allí, ¿usted cree que es poderoso el Señor para cambiar esa semilla? ¿No le dijo a Judas cuando lo estaba besando, amigo? ¿Amigo? ¿Con un beso entregas al maestro? El Señor todavía le estaba abriendo la puerta de la bendición. Sí, eso estaba haciendo, amigo. Bueno, observen aquí cómo lo que estamos leyendo, cómo el Señor da esa oportunidad a las personas. En la cizaña, si permanece en el templo, porque tiene que permanecer en el templo para hacer su función. Yo he conocido de brujas y de satánicos que se han metido en la iglesia, que cantan, que brincan, que saltan, están haciendo la labor. Sin embargo, porque están oyendo la palabra, oyendo la palabra, oyendo la palabra, el efecto de la palabra, el oír la palabra, hace un efecto tremendo, es un efecto demoledor en el ego, en la falsa doctrina, en muchas cosas, de tal manera que el Señor conquista el corazón de la persona. Y después confiesan. Acuérdense que en el libro de los Hechos muchas de esas personas se convirtieron y fueron y quemaron los libros de magia, de brujería, porque se metieron en la iglesia y empezaron a escuchar. Hay otra cosa que puede suceder también en una persona que parece ser cristiano y no lo es, sino va en contrario totalmente a la palabra y a la organización misma de la iglesia. Bueno, quizás todavía no es salvo o salva. Por eso el Señor no nos permite tocar la cizaña. Precisamente por eso. Pero voy a continuar con esto. Dice, os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas. Mire, yo utilizo muchos términos, que a algunas personas se les hace difícil entender. Porque son términos en desuso, anacrónicos. Fíjese, acabo de utilizar otro, fuera de tiempo, anacrónico. Lisonjas. Antes nosotros conocíamos a las personas que eran lisonjeras inmediatamente. ¿Sabe quién es un lisonjero pero tremendo, tremendo desde chiquillo? Los niños. No le hacen caso a la mamá, no le hacen caso al papá. Y cuando necesitan dinero, entonces vienen y le dicen, mamita, ¿quién es la más bonita? ¿Verdad? Es el lisonja. Aquí en México tuvimos un presidente. Ah, qué tremendo es esto. Yo como periodista lo conocí. Y tenía todos los lisonjeros a su alrededor, los que después hablaron mal de él. Y él preguntaba, ¿qué horas son? Y les decían los lisonjeros, las que usted guste, señor presidente. Esas son lisonjas, son mentiras, están atrayendo a la gente. Es demagogia. Y aquí dice la Santa Escritura, a través del apóstol Pablo, dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Quiénes son los ingenuos? Pues un niño, un bebé,
que todavía no conoce de la Biblia, me refiero al neófito que es el nuevo creyente, ¿verdad? Usted toma a un niño que trae un billete de 100 pesos y le dice, ¿y ese billete quién te lo dio? Mi mamá. Pero nomás te dio un billete, ¿sí? Me dijo que me comprara lo que quisiera. Bueno, yo te doy 2 billetes. ¿Qué te parece? Para que traigas 2 y tú me das 1. ¿Quién va a ganar? No, pues yo. Bueno, dame tu billete y le da 2 de a 20. Y se robó 60. Los ingenuos. A esos son los que toman a las gentes nuevas. Los que empiezan a abrir sus oídos y sus ojos a la palabra del Altísimo. Con eso se meten y dicen, no le crean. No es así. Así no dice la Biblia. Hasta se oye el zzz de un personaje que existe en Génesis. Ya no quiero decirle el nombre, pero es alargado. Y saca la lengüita. Igual. Déjeme darle vuelta aquí. Nos vamos otra vez a Mateo capítulo 13, verso 28. Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Bueno, un pasaje paralelo en el sentido es Lucas 9, 49 y 50. Dice, entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Sectarios, elitistas. Yo quiero ver esta tesis y esta antítesis. Aquí la tenemos. Aquí es una cosa mala que quieren arrancar y aquí es una cosa buena que frenaron. Siempre va a haber estas personas, también en la iglesia, que no disciernen entre lo malo y lo bueno. Y si no disciernen entre lo bueno y lo malo, son neófitos. Son personas nuevas que todavía no tienen sus sentidos maduros para discernir que viene de Dios, que viene del diablo. Aquí, en el verso 29, nos dice la Santa Escritura, 28, les dijo el Señor, y los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? En el verso 29 está la tesis. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. Como periodista me metí en esto, en este versito. A ver, ¿por qué se podían confundir? ¿Que acaso el mal no es oscuro y el bien no es blanco? No. No. Tiene que haber algo más. Algo más. Si usted se mete en Google imágenes y busque trigo, cizaña, y van a ver las espigas iguales. Iguales. ¿Cuál es la diferencia? El trigo tiene fruto. Estos no ganan ni un alma nunca. La cizaña es igual, se parece mucho, pero no da fruto. Solo ocupa el espacio. Por lo tanto, nosotros los seres humanos nos podemos equivocar. Porque como les decía, podemos arrancar el trigo que está aquí, pero que no ha dado fruto todavía, y nosotros lo conceptuamos como cizaña. Quizás hasta salvo no es todavía. El Señor sabio, lo bendigo. Qué tremendo, dice, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también el trigo. Bueno, pero acá en Lucas 9, 47 al 50, fíjense lo que les dijo cuando dijeron, los frenamos, Señor, a ese que andaba predicando tu palabra y echando fuera demonios, lo frenamos, porque no andaba con nosotros, no era de esta iglesia. Y el Señor les dijo, Jesús les dijo, no se lo prohibáis,
porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Qué tremendas lecciones. Hay cosas que nosotros queremos frenar. Ahora que este siervo está hablando la sana doctrina del arrebatamiento y la mentira de la teoría del rapto, hay mucha gente que dice, ¿lo frenamos? Porque no está con nosotros. Pero entonces el Señor le va a aplicar esto. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Voy a continuar, ya me falta poquito. Aquí en Mateo 13:30 seguimos con la parábola del trigo y la cizaña. Dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo a mi granero. Muy bien. El Señor, en Mateo 22, permítanme, Mateo 22, 10 al 14, aquí lo tengo. Mateo 22, 10 al 14, discúlpenme. Dice, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. ¿Sí? Ya se está imaginando de qué está hablando el Señor. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, otra vez, así como le dijo a Judas, si ya estás adentro, ¿por qué no estás vestido de bodas, amigo? Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? ¿Qué pasó con aquellos hombres que estaban cuidando el campamento donde estaba el trigo, el campo? Durmieron. ¿Y dónde estaban estos otros? Iguanas, ranas, dormidos. Y dice, ¿cómo es que entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los siervos, atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Las tinieblas de afuera es de donde el Señor nos recogió y nos metió adentro a la iglesia, a su cuerpo, donde Él es la cabeza. Dice, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Y voy a terminar con esto, señores. Voy a leer esto, solamente a leer, ya sin tratar de explicar nada. Aquí está la explicación que aquí mismo en Mateo 13 nos dice. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es él. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, Mateo 24, después de la gran tribulación. Y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Ellos tienen un futuro también. Así es que si es cizaña, usted lo conoce, o usted mismo es, sí tiene un futuro. Es este. Y dice, y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes, muy parecido al que no tenía su vestido en las bodas. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. La cizaña. Si los conoce, ore por ellos. Por dos razones. Para que el Espíritu Santo
Abra los ojos y los oídos a los oficiales, a la esposa del pastor, y estén viendo. Y otra, para que se conviertan a través de estar escuche y escuche y escuche y escuche la palabra del Señor. ¿No es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? Este fue su amigo y servidor, el pastor Alfonso Bañuelos. Le agradezco su atención y le solicito amablemente que se suscriba y ponga la campanita para que llegue a usted el siguiente mensaje. Que Dios le bendiga.